Bueno, este es el libro Las Lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Estamos en el capítulo de la introducción y esta sería la tercera parte que se refiere a la función protectora de la luna. Veníamos de la parte segunda en la cual escuchamos la función de la luna y en específico la función sustancia de la luna. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo para estar más en sintonía con este. Esta exacerbación de la cualidad de entrega en un ritmo que anula la función protectora. La segunda función de la luna, la de crear ámbitos protegidos, es la más conocida, dada su analogía con el signo de Cáncer. Sin embargo, nos detendremos un poco más en ella para que emerjan aspectos que habitualmente permanecen velados. Muchos sistemas presentan una vitalidad excesiva que eventualmente imposibilita la aparición de variantes capaces de renovarlos. En esos casos, toda la estructura entra en una zona de peligro, por cuanto se estabiliza en una circulación que la lleva a repetirse indefinidamente a sí misma. De esta manera, el éxito inicial destruye las nuevas posibilidades que no alcanzan a madurar en ella como para transformarla. Así, todo sistema relativamente abierto deberá cerrarse sobre sí en algunos puntos, a fin de generar ámbitos que lo protejan de sí mismo y puedan dar lugar a variaciones que de otra manera sucumbirían en lo abierto. Para que algo se manifieste realmente como nuevo, debe tener alguna incompatibilidad con el estado normal del sistema, como ocurre, por ejemplo, en una mutación biológica. La alta vulnerabilidad de lo nuevo hace que no pueda sobrevivir sin la existencia de una forma que lo proteja, y esta deberá ser suministrada por la inteligencia misma del sistema. La necesidad de protección de las crías en el proceso biológico expresa el ejemplo más obvio de lo anteriormente descrito. En niveles muy básicos de evolución, como en muchas especies de peces, el proceso de reproducción aún no es completamente lunar, por lo menos en el sentido en que lo estamos definiendo. En estos casos, la fecundación no se produce en el interior del cuerpo de la madre, sino fuera del mismo, quedando expuestos los huevos y los alevinos a la voracidad del medio. La única protección para la especie descansa en la enorme cantidad de crías, de las cuales solo una ínfima parte habrá de sobrevivir. Al pasar la fecundación al interior del cuerpo de la madre y al agregarse incluso el periodo de gestación, como en los mamíferos, el número de crías posible desciende enormemente ante los límites de la forma cerrada, pero aumenta en sentido inverso su seguridad. Huevo, nido, empollamiento, óvulo, útero, embarazo, amamantamiento, cuidado de los progenitores y del grupo social sobre la cría, etcétera, son todas manifestaciones lunares que se extienden luego a la educación y preparación de la criatura para que ésta pueda enfrentar el mundo abierto. La creación de todo interior protector y delicado, apto para atender a las necesidades de lo nuevo, debe a su vez ser capaz de excluir decididamente las fuerzas hostiles del medio. Aquí nuevamente aparece el par Luna-Saturno, indisolublemente ligado como cara interna y externa de la forma protectora. No existe protección sin un lado suficientemente duro y excluyente como para aislar lo protegido del medio hostil.
La cara dura y aislante de la luna, cerrada sobre sí e impenetrable, suele permanecer disociada de sus componentes cálidos y tiernos. Sin embargo, es imposible comprender el proceso y la función lunar, especialmente en el plano psicológico, si no se valora adecuadamente la necesidad absoluta de ambas caras en el cumplimiento de dicha función. Poco importa si esta dureza lunar es la furia de la leona cuando los cachorros se ven amenazados, o su capacidad para mantenerse unida a un macho que la proteja y la complemente en esa función. Donde hay luna, al lado de su exquisita ternura y calidez, habrá necesariamente capacidad para excluir, proteger, con toda la dureza e incluso con toda la agresividad que sean necesarias. Protección implica exclusión y límite. Crecimiento y diferenciación implican aislamiento y tiempo. Referencia bibliográfica. Ver Eugenio Caruti, Ascendentes en Astrología, Buenos Aires, Editorial Casa 11, 1997, de próxima aparición en Editorial Kier. En los capítulos La matriz zodiacal y Ascendente en Cáncer, el tema lunar es retomado desde la luna como regente de Cáncer. También aparecen ampliaciones a estos conceptos en Zodiaco, el lenguaje sagrado, Eugenio Caruti y Olga Wayne en Prensa. La función singularizante, Sol, en el sistema Luna-Saturno. Ahora, siguiendo con la función protectora, complejizaremos el análisis del vínculo entre la Luna y Saturno, atendiendo a su relación estructural con el Sol. La nueva vida que crece en el interior del ámbito protector va desplegando su identidad singular, Sol, en la medida en que la forma que le corresponde se imprime sobre o se manifiesta en la sustancia lunar que, por un lado, lo constituye en tanto sustancia y por el otro, lo nutre y lo protege. La autodivisión de la yema del huevo fecundado en citoplasma activo, embrión, vitelo, reserva de nutrientes para el mismo, y clara, medio líquido protector y transmisor, manifiesta su analogía en los mamíferos en las sucesivas transformaciones del óvulo hasta que aparece el embrión. Este crece luego en el líquido amniótico rodeado por la placenta, a través de la cual se establece con la madre el intercambio orgánico alimenticio, respiratorio, circulatorio, excretorio, etc. Cuando toda la sustancia ha tomado forma y ha sido incorporada, de hecho, ha sido singularizada, es decir, solarizada, el cuerpo desarrollado llega al lado duro del límite protector. La cáscara del huevo o la máxima dilatación del vientre materno que permite su estructura ósea ha consumado una fase de su existencia y alcanzado la forma final de un ciclo. Ahora debe ir más allá del límite en el que estaba necesariamente confinado y dentro del cual elaboró la sustancia que tenía a disposición. Llegó el momento de exponerse a lo abierto, de emerger del sistema protector y entrar en el sistema mayor. En el parto o en la ruptura del cascarón, el sol de la nueva vida se manifiesta como una transfiguración de todo el proceso anterior en la que han desaparecido los componentes iniciales, sintetizados en una singularidad, el bebé, el cachorro o el polluelo. Aquí comienza un nuevo ciclo. Cachorro, polluelo y bebé deberán aprender a vivir en un medio mucho más vasto y radicalmente diferente del de su estado embrionario, al que se habían adaptado a la perfección. Ahora experimentan una vulnerabilidad máxima en relación al ámbito de sus nuevas experiencias. Por eso necesitarán la protección adecuada hasta desarrollarse en plenitud.
Será necesaria una nueva luna que los alimente, les dé contacto, calor y afecto, les enseñe y los prepare en el interior del nuevo círculo protector, el nuevo límite, que en este caso serán el nido, la cueva o el hogar. Lo importante para nosotros es constatar que siempre existirá un borde, un círculo infranqueable, que hará posible el despliegue de una identidad que necesita ser protegida y nutrida hasta consumar las experiencias dentro del círculo, para luego atravesarlo ingresando a un sistema más incluyente. Este será el mundo del corral para el pollo o los sucesivos ámbitos educativos para el niño. En todos estos pasajes se manifiesta el mismo patrón. Luna fecundada, flecha hacia arriba, sustancia constituyente, flecha hacia abajo, ámbito de crecimiento. De sustancia constituyente sale una flecha, diferenciaciones orgánicas, otra flecha, nutrientes, otra flecha, elementos protectores. Aquí se desarrolla el complementario de la luna, o sea, Saturno, como el límite que la nueva vida no debe trascender hasta haber agotado el trabajo en la sustancia lunar. Cuando este ciclo haya terminado, comenzará el siguiente en otros planos, a partir de nuevas sustancias emocionales, mentales, espirituales, etc. Este es un patrón universal de despliegue, fácil de reconocer en la naturaleza, pero mucho más difícil de distinguir en planos más sutiles como los psíquicos o en las manifestaciones del destino a lo largo de nuestra vida. La tensión con el pasado. Veamos este mismo proceso, pero ahora desde el ángulo del Sol, la función singularizante. Esta se encuentra latente en la sustancia fecundada, Luna, y confinada dentro del límite protector, Saturno, hasta tanto no se realice el trabajo necesario que da sentido a ese límite. Luna, flecha, células indiferenciadas, flecha, nutrientes, flecha, protección, flecha, límite, Saturno. Entre la flecha de nutrientes y protección aparece otra flecha, forma final, flecha, identidad, flecha, sol. La manifestación de la función solar depende de la entrega de la luna, así como de la potencia de la energía de singularización. Esta energía debe ser capaz de transformar los materiales indiferenciados cargados de marcas y patrones ancestrales que arrastran tanto el torrente genético en el nivel biológico como el psiquismo y el inconsciente colectivo en la constitución del ser humano. Patrones que inevitablemente tienden a fragmentar y retener en sus marcas todo aquello que pugna por singularizarse. Para el nuevo individuo, todo aquello que viene de madre y padre y a través de ellos de toda la humanidad, con sus tensiones internas biológicas y psíquicas, son materiales no elaborados y fragmentarios. Esta tensión de los caminos del pasado constituye al nuevo ser, lo nutre, lo protege y lo limita, pero al mismo tiempo él debe ser capaz de imprimirle su sello particular para no desaparecer en el torrente de las repeticiones. El éxito de la función solar radica en poder manifestar plenamente la forma que lo distingue en tanto individuo, superando la inercia de la sustancia atravesada por memorias y surcos que pueden sofocar su singularidad y convertirlo en un clon de la sustancia madre. Bueno, acá hay un gráfico que está en la posición 278 en Kindle, que no puedo describir con palabras. Hay que verla. Y dice, este ciclo se repetirá una y otra vez, desplegándose en círculos concéntricos al pasar de un sistema menor a otro mayor,
que a su vez se constituirá automáticamente en la luna de la fase siguiente, donde serán elaboradas las modalidades afectivas de nuestro medio ambiente natal o las ideas, creencias e identificaciones familiares. Más tarde, en otra vuelta de espiral, se reiterará el mismo proceso a fin de singularizar la sustancia desordenada de lo colectivo, que nos constituye, nutre, proteja y limita con sus arquetipos y patrones inconscientes. Bueno, ahí están las gráficas. Estas me parecía bien importante que puedan verlas porque creo que hay ahí un mensaje importante que se ve visualmente. Y sigo. Terminada la tarea del primer triángulo, Luna, Sol, Saturno, en lo personal, surge de inmediato un nuevo círculo infranqueable de experiencias que deberán ser ahora elaboradas y transfiguradas en el nivel transpersonal o del sí mismo. Por otra parte, la universalidad de este patrón en el que la Luna, el Sol y Saturno se transforman el uno en el otro cíclicamente, nos permite comprender el despliegue de un nuevo proceso posible, que trasciende incluso el ámbito de los arquetipos del inconsciente colectivo. Nuestro movimiento cerebral fragmentario en relación a la inteligencia del orden cósmico constituye una nueva sustancia lunar y un nuevo círculo infranqueable en el que se desarrolla el siguiente trabajo de síntesis y transfiguración. Desde esta perspectiva, se comprende mejor por qué la astrología hindú atribuye a la luna la significación de la mente. Asimismo, porque la luna está profundamente ligada al signo de Virgo en el plano mental y en el de la inteligencia de los sistemas vivientes de los que formamos parte. Primer nivel, elaboración y singularización de la sustancia biológica. Segundo nivel, elaboración y singularización de la sustancia psíquica familiar. Tercer nivel, elaboración y singularización de la sustancia del inconsciente colectivo. Cuarto nivel, elaboración y singularización de los patrones mentales de la especie en relación al orden de la vida. La autolimitación del sistema incluyente. Finalmente, si adoptamos ahora el punto de vista complementario, esto es, el del sistema mayor, la necesidad de generar variantes creativas para no repetirse eternamente en el mismo nivel exigirá un acto de autolimitación. Es decir, aparecerá la necesidad de aislar cierta cantidad de energía de la dinámica global para construir con ella una zona que resulte infranqueable para el mismo sistema. Dicho en otros términos, generar un ámbito de menor intensidad capaz de filtrar o excluir las demás fuerzas del sistema es una necesidad creativa. En general, no consideramos la autolimitación como una actividad creativa ligada a Saturno, por la que éste manifiesta su lado blando en el interior de la ley protectora. La energía que una familia destina al cuidado y educación de los hijos, por ejemplo, se incluye dentro de este concepto. Asimismo, cuando en la organización de una sociedad se habla de presupuesto educativo, se está haciendo referencia a la necesidad de incrementar la cantidad de energía de cuidado y protección luna del sistema. La posibilidad de comprender cómo eminentemente creativo este aparente desvío de los proyectos y expansiones en curso dependerá del sentido de responsabilidad y madurez de dicha sociedad, esto es, de Saturno. Es evidente que este patrón universal de crecimiento se nos hace mucho más difícil de comprender cuando se manifiesta en los niveles psíquicos y en la trama del destino.
En este caso, nos indica que, no que necesariamente deberemos elaborar y agotar, consumar cierto tipo de experiencias que nos constituyen, nutren, protegen y limitan antes de poder abrirnos a otros niveles del despliegue de la estructura de nuestra carta natal. Esta autolimitación, vista desde la totalidad de nuestra vida, aparentemente nos encierra en un círculo infranqueable, imposible de percibir como tal mientras nos desarrollamos en su interior. Este círculo es el tiempo que demoramos en singularizar la sustancia de la red bicular en la que hemos nacido, darle nuestra propia forma y cualidad, y los sucesivos ámbitos por los cuales el destino nos lleva en nuestro crecimiento, pasando de círculo en círculo. Lo posibilitante y lo condicionante. Esta dialéctica Luna, Sol, Saturno, que de hecho incluye las restantes funciones planetarias y que aquí simplificamos necesariamente, manifiesta múltiples puntos de tensión en los que reaparece lo que hemos llamado la ambivalencia de la función lunar. Aquello que es natural y bueno es un momento dado del proceso. Aquello que es natural y bueno en un momento dado del proceso pasa a ser peligroso en un momento posterior. Y si una fase no da lugar a la siguiente, llega incluso a revelarse como fatal. La misma dureza del cascarón que protege al pollito puede resultarle mortal si no tiene energía suficiente como para romperlo. Por ello, en el momento de máximo crecimiento del cuerpo en el interior del huevo, este aparecerá como una estructura sofocante y peligrosa que debe ser destruida. Se trata de una cuestión de vida o muerte. La ambivalencia entre protección y peligro es aquí máxima y por un momento absolutamente real e inevitable, intrínseca al proceso. La pregunta que podemos hacernos es, ¿la luna posibilita o condiciona? Y en su extremo, ¿es entonces destructiva? Depende de la inteligencia de la totalidad del sistema, esto es, de su capacidad para relacionar las distintas funciones en cada momento del proceso. Que la luna sea toda posibilidad o, por el contrario, todo condicionamiento. Depende de la inteligencia de la totalidad del sistema, esto es, de su capacidad para relacionar las distintas funciones en cada momento del proceso, que la luna sea toda posibilidad o, por el contrario, todo condicionamiento. Si una sola de las funciones predomina por demasiado tiempo, inhibiendo la participación de las demás, el sistema se desequilibra peligrosamente y pone en riesgo su desarrollo posterior. Esto es evidentemente aplicable al exceso de cualquier función, sea esta solar, marciana, mercuriana o jupiteriana. Sin embargo, la Luna, con su complementario, Saturno, al tener como una de sus funciones la de excluir la intervención de las demás hasta tanto se haya completado un proceso, es quien cuenta con más posibilidades de interferir. Esto hace particularmente dual su función y es lo que genera en nuestro inconsciente el arquetipo de sus dos caras. De alguna manera, la distinción entre lo posibilitante y lo condicionante atravesará todo lo que digamos acerca de la luna a lo largo de los siguientes capítulos, como una tensión intrínseca a su función en relación a la fuerza de la función singularizante solar del sistema. En el plano biológico, si por alguna razón no hubo energía suficiente como para imprimir la forma requerida a la sustancia, la criatura que habrá de nacer será deforme. En realidad será relativamente amorfa, esto es, sin suficiente forma como para gobernar las tendencias indiferenciantes de la función lunar y su tendencia a la repetición ciega de las pautas del pasado. En líneas generales, el desarrollo del embrión repite fases de la evolución de la vida que lo precedió,
La ontogenia repite la filogenia. En esto se evidencia cómo todo el pasado está en la sustancia lunar y cómo, para poder manifestarse, toda forma debe recapitular lo esencial de las anteriores, aunque se trate de una mutación. Es propiedad de la luna, de la sustancia básica, llevar dentro de sí toda la memoria y entregarla a la nueva identidad para que ésta la reelabore. Al hacerlo, deberá enfrentar toda esa carga de tendencias, surcos y patrones preexistentes cuya inercia es imposible de eludir. Cada nueva forma debe emerger de estos surcos y patrones, renovándolos creativamente. La inevitabilidad de este proceso es más fácil de percibir en el plano biológico, pero deberá realizarse en forma análoga en los diferentes niveles afectivos, de las ideas y creencias, arquetípicos, de los procesos mentales, etc. La trama de las formas anteriores puede posibilitar la nueva o, por el contrario, puede condicionarla tanto como para impedir su manifestación. Esta es una tensión inevitable. La singularidad debe hacerse cargo del pasado de la vida para manifestarse como una de sus variantes creativas. Esta pareciera ser, en definitiva, una ley que opera en todos los procesos en los que participa la luna. Sin embargo, la insuficiencia de vitalidad solar en relación a la vitalidad lunar puede también hacer que la actividad celular no reciba la orden, en términos de código genético, de seguir diferenciándose. Luego de adoptar la forma de branquias, por ejemplo, los tejidos del embrión deben seguir configurándose hasta su forma final de pulmones. Las incipientes aletas deben continuar su transformación hasta convertirse en manos, y así con el resto del cuerpo, hasta desembocar en su forma definitiva. Seguramente existe el riesgo de que la criatura se estanque en alguna fase de su desarrollo embrionario, en todo o en alguna parte de su cuerpo, muriendo o presentando malformaciones más o menos graves. Las analogías de estos fenómenos con los del plano psíquico son bastante evidentes y sobre ellas nos centraremos más adelante al hablar de los mecanismos lunares en cada signo zodiacal. Acá nos interesa puntualizar que estas tensiones parecen inevitables y expresan una relación de funciones que en cualquier momento puede desequilibrarse. La creatividad de la sustancia madre puede no ser capaz de entregarse a toda la potencialidad del hijo, lo singular y nuevo, dejándolo en consecuencia atrapado en la inercia de las memorias de las que es portadora, deformándolo. Esto, desde el punto de vista arquetípico, puede observarse en todos los relatos en los que la madre se transforma en bruja. Temor e intimidad. Otra forma en que la cualidad protectiva de la luna se manifiesta es por medio de su capacidad para crear un ámbito de intimidad y afecto, donde no es necesario apelar a los sistemas de defensa y agresión propios de todo organismo. Cada sistema posee cualidades agresivas y defensivas que impiden una apertura total a otro ser ante el potencial peligro de verse atacado. Todo animal o cualquiera de nosotros posee un umbral más allá del cual se activa una señal de peligro. Este es el registro de la propia vulnerabilidad, manifestado como temor. Y esto también es luna. Alguien o algo se ha acercado demasiado y surge la orden de cerrarse sobre sí, de defenderse o buscar refugio, de no dejar entrar aquello que ha atravesado ese umbral. Al mismo tiempo, como dijimos, una de las cualidades vinculares fundamentales de la luna es su capacidad para establecer un contacto que genera intimidad, inhibiendo esos mismos sistemas agresivos y defensivos que impiden el acercamiento. La intimidad
Es un círculo en el que se pueden deponer todas las defensas y exponer aquello que está connotado como lo más vulnerable y necesitado de protección, aquello que no puede mostrarse si no aparece esa atmósfera y esa afectividad que garanticen que no habrá violencia de ningún tipo. Tanto el reconocimiento de que es necesario cerrarse como el hecho de permanecer cerrado y la capacidad de manifestar intimidad son funciones de la luna. ¿De qué manera opera esta triple cualidad? Básicamente, mediante el registro de lo conocido. La luna reacciona de inmediato a las formas que percibe, con una velocidad mucho mayor que la de los registros conscientes, pero en tanto memoria necesita reconocer para manifestarse, tanto para abrirse como para cerrarse. Por su propia naturaleza, este núcleo de extrema sensibilidad que configura la luna no suele ser compartido con otros, en el sentido de extraños o diferentes. La calma del animal en medio de su manada, el pájaro en el nido o el niño abrazado a su madre son ejemplos de ese círculo exclusivo. Allí, esa sensibilidad está disponible. Solo es posible permanecer en contacto con otros si estos son conocidos. A la inversa, la rapidez para registrar el peligro y reaccionar ante él es consustancial a la función lunar. La modalidad del afecto que le es propia se relaciona con el cuidado de aquello que puede ser más afectado. La proximidad entre estas dos palabras, afecto, afectado, revela la identidad de lo lunar con lo extremadamente vulnerable y requerido de protección, y su naturaleza necesariamente reactiva todo aquello que lo amenace. Al cerrarse en el temor y abrirse en la intimidad, opera como una verdadera válvula de seguridad en un nivel no consciente, disparada por las formas y sensaciones previamente asociadas al peligro o a la seguridad. Por el contrario, la posibilidad de abrirse a lo desconocido no forma parte de la función lunar. Los momentos quizás más exigentes para esta y en consecuencia para la dinámica del conjunto del sistema se producen cuando cíclicamente se debe abandonar lo conocido, inaugurándose un nuevo ámbito de experiencia, como en el momento del nacimiento y en todos los nuevos nacimientos, como en el pánico y la angustia del bebé ante el dramático cambio de situación del nacimiento, quien solo recupera su calma en contacto con el cuerpo de la madre, lo conocido en la situación desconocida. La luna buscará los registros que resuenen en su memoria para poder recuperar su sentido de seguridad. Librada a sí misma, la luna no sabrá reconocer la protección que existe naturalmente en el nuevo círculo de experiencia y tenderá a cerrarse, buscando los remanentes de la experiencia anterior. Solo si existe una real integración a las funciones de apertura ante lo nuevo, propias del resto del sistema, Venus y Júpiter fundamentalmente, podrá haber verdadera entrega a la nueva situación y el conjunto inaugurará la siguiente fase de su vida. Pero, a la inversa, no puede existir una real apertura a lo desconocido que no incluya a la luna. Caso contrario, los niveles más vulnerables buscan seguridad y protección y hasta no encontrarlos obligarán al sistema a disociarse para inhibir las señales de alarma de la luna. Esto podrá durar un tiempo más o menos prolongado, pero tarde o temprano todo sistema disociado deberá retornar sobre lo relegado para conservar su unidad. El hechizo de la luna. Hemos visto que la función lunar es el canal del sistema que crea un espacio temporalmente cerrado dentro de sí, para aquello que crece en su interior, provisoriamente separado de lo que lo contiene. Se genera una ilusión inevitable, que ese mundo cerrado que conoce es la totalidad de la existencia. Para la conciencia en desarrollo
en esa fase del proceso no existe nada más allá de lo inmediato, que es el espacio constituido por la luna. Allí es posible experimentar la completitud en el sentido de un estado en el que están satisfechas todas las necesidades. El bebé en el útero o en los brazos de la madre o el niño jugando en su hogar pueden y deben experimentar la sensación de totalidad y de absoluta seguridad. No pueden imaginar las limitaciones y necesidades a las cuales están sometidos los padres, por ejemplo. Provisoriamente están excluidos, protegidos de la verdadera dinámica del hechizo de la luna. Hemos visto que la función lunar es el canal del sistema que crea un espacio temporalmente cerrado dentro de sí, para aquello que crece en su interior, provisoriamente separado de lo que lo contiene. Para la conciencia en desarrollo, en esa fase del proceso no existe nada más allá de lo inmediato, que es el espacio constituido por la luna. Allí es posible experimentar la completitud en el sentido de un estado en el que están satisfechas todas las necesidades. El bebé en el útero o en los brazos de la madre o el niño jugando en su hogar pueden y deben experimentar la sensación de totalidad y de absoluta seguridad. No pueden imaginar las limitaciones y necesidades a las cuales están sometidos los padres, por ejemplo. Provisoriamente están excluidos, protegidos de la verdadera dinámica del sistema mayor. Allí, al amparo lunar, donde es imposible visualizar los límites del campo de la propia experiencia en el tiempo y en el espacio, es factible imaginar la permanencia indefinida de ese estado y la existencia de aquello que no tiene límite alguno. La fantasía acerca de la existencia de lo que es completo en sí mismo, de lo absoluto que no tiene necesidades y que no requiere articularse con lo que es diferente a él, se produce naturalmente en el interior de la luna. Esta fase de máxima seguridad con sus imaginarios es imprescindible para el correcto desarrollo de aquello que crece así protegido. Y esto es bueno para el conjunto del sistema. Como hemos dicho, este se autoexcluye de ese interior para no malograr el proceso, pero cíclicamente esta fase debe terminar. En determinado momento se producirá la ruptura del límite y lo hasta allí protegido deberá entrar a un ámbito de complejidad insospechada para él. En el reino animal, la madre expulsa naturalmente a la cría cuando el amamantamiento ha terminado, que en condiciones naturales suele coincidir con un nuevo embarazo, y automáticamente otras funciones entran en juego para que continúe la experiencia del cachorro. Pero esta conducta natural puede no producirse en el plano psíquico. La identificación con el estado anterior y la fijación con los imaginarios que éste generó pueden hacer que el incipiente individuo no sea capaz de abrirse a las nuevas experiencias que su estructura le propone, en su anhelo por retener la completitud perdida. Esto incrementa su temor y su sensación de inseguridad y, en consecuencia, lo lleva a dar respuestas incorrectas a los nuevos desafíos, mientras persigue aquella totalidad a la que ya no podrá regresar. En este punto podemos preguntarnos, ¿entrega la luna toda su potencia a aquello que creció en ella para que continúe exitosamente su destino? ¿O lo hechiza, privándolo de su fuerza e incapacitándolo para crecer en sus nuevos estadios? Nuevamente, estamos ante la ambivalencia de la función lunar, que por supuesto no permite una respuesta lineal al interrogante que plantea. Esta tensión forma parte de la dinámica global del sistema y no es atribuible a ninguna de sus partes por separado, sino a la articulación del conjunto. Sin embargo, debemos reconocer que existe la tentación de responsabilizar a una u otra función de las limitaciones de un proceso.
Este anhelo de identificar lo benéfico o lo maléfico con una parte, evitando el aprendizaje complejo de la verdadera dinámica de la totalidad, es precisamente aquello que denominamos hechizo lunar. Se hace, en efecto, muy difícil aceptar los límites de la luna y reconocer que sus cualidades y carencias dependen del contexto global. Una dimensión interna nuestra prefiere simplificar esta complejidad de la dinámica dándole a la luna una cara absolutamente maravillosa y dejando otra, la oscura, como absolutamente terrible. Es preferible sostener a la Madre Celestial a costas de soportar a la diosa Kali en las sombras, que renunciar a la existencia de los objetos absolutos. Esta construcción de entidades totalizadoras que enmascara la correspondiente ilusión de un sujeto absoluto es propia de la fijación en una fase lunar de la experiencia. Acá cerramos el círculo y regresamos al principio del capítulo, viendo cómo la pretensión de definir cada símbolo por separado y la negativa a entregarse estructuras holográficas se relaciona con las dificultades que presenta la función lunar. Esta dificultad es arquetípica, estructural, y solo comprendiendo la fascinación de la conciencia por permanecer en el hechizo de la fragmentación que le permite imaginar lo absoluto, podemos disponernos a profundizar en ella. Cada vez que necesitamos permanecer cerrados a una experiencia por temor a que se desorganice aquello que real o imaginariamente aún no ha terminado de constituirse, estamos en el ámbito de la luna. Es propio de lo indiferenciado y de lo que no tiene forma, pero que está destinado a tenerla, el anhelar una forma perfecta y acabada en la que exista la posibilidad de vaciarse y permanecer allí para siempre. Este anhelo de descansar en una forma absoluta es el destino de la dinámica lunar. Una vez cumplida su función, por el solo hecho de realizarse, se abre una nueva dimensión de la cual queda excluida, del mismo modo que el resto del sistema quedó excluido del anterior. La nueva fase aparece necesariamente como un vacío y un abismo para la conciencia aún identificada con la experiencia previa. La memoria, función lunar, no es apta para moverse en esta nueva fase, por cuanto no puede distinguir formas conocidas a las cuales aferrarse. Que se manifiesten de manera integrada otras funciones capaces de aprender la modalidad del nuevo espacio, ciclo, o que la memoria proyecte sobre él sus imágenes para recuperar la seguridad perdida, es una alternativa que siempre permanece abierta. De hecho, es probable que sucedan ambas cosas. Poder discernirlas dentro de esta tensión forma parte del crecimiento. La tendencia a identificarnos con las formas y cerrarnos sobre nosotros mismos para escapar al vacío de lo desconocido es inherente a la sustancia histórica que nos constituye, nos nutre, nos protege y nos limita. Esta es nuestra luna y debemos hacernos cargo de ella. Estudiar sus manifestaciones y sus cualidades implica enfocar sus límites y dificultades y sobre todo comprender la lógica que subyace a todas sus manifestaciones. La luna llena. Cerremos este capítulo con una reflexión simbólica sobre la vivencia de completitud propia del imaginario de la función lunar. En el momento de la luna llena, esta parece completa y total, como si llevara al sol dentro de sí. Simbólicamente, la forma receptiva parece haberse apropiado de la energía activa. La luna está llena de sol y la existencia de una forma absoluta parece un hecho cierto. Sin embargo, lo que realmente se produce en el momento de la luna llena es una relación plena entre la luna y el sol, que incluye a la Tierra
en la que la primera puede reflejar en su máxima intensidad la luz del sol, iluminando la noche terrestre. Se trata de una perfecta alineación cíclica entre dos polos con respecto a un tercero que necesita de ambos. La plenitud de una relación no absolutiza ninguna de sus partes, pero para apreciar esto, la conciencia debe ser capaz de contemplar la totalidad del proceso sin dejarse absorber por los fragmentos. Ese instante de equilibrio cíclico que ilumina el mundo de la noche como si fuera día, posee una intensidad perturbadora ante la cual la conciencia reacciona de maneras diferentes. Por un lado, nos dice la mitología popular, en las noches de luna llena aparece el licántropo, el hombre lobo. Con esto se simboliza el momento en que la conciencia en su máxima amplitud, cuando asiste a una totalidad cíclica, puede al mismo tiempo perder su equilibrio y quedar identificada con el lado oscuro, lo más regresivo, salvaje e indiferenciado, representado por la fiera que vive en manada, emerge dentro del ser humano y anula milenios de evolución y crecimiento en un instante. Las memorias del pasado, con su potencia, han devorado la diferenciación solar. Por otro lado, tenemos el arquetipo del romance, en el que la unión absoluta entre las formas parece posible y eterna. El hechizo romántico de la noche de luna llena activa los arquetipos de la unión perfecta y la conciencia, aún identificada con la forma, queda capturada por aquellos, cargando de ilusiones a los amantes que sueñan con pertenecer a otra dimensión. En este caso, el mundo de las formas se ha apropiado del éxtasis cíclico de la totalidad, encerrándolo dentro de los límites de su imaginación. Pero existe otro nivel de manifestación para esta experiencia, la conciencia que permanece en contemplación durante el tiempo de la luna llena puede ser iluminada en el instante del alineamiento, adquiriendo su expansión máxima dentro de un proceso cíclico. La energía del signo solar de ese periodo devela sus secretos y por un momento la conciencia humana participa de la meditación de los cielos. Mes a mes, en el pulso de las lunaciones, la relación entre sustancia y energía va dibujando un itinerario en el que se enriquece la conciencia en meditación en un patrón previsible, pero con contenidos siempre diferentes. En estas tres percepciones de un mismo acontecimiento que involucra a la luna, podemos visualizar la coexistencia de la regresión, la ilusión y la receptividad creativa. Las tres, como hemos visto, son manifestaciones de la función lunar. Es interesante observar que el lobo, animal salvaje y gregario, queda fascinado por la luna y le entrega su canto en solitaria o junto a la manada. Por otra parte, los grandes antropoides, gorilas, orangutanes y chimpancés, se reúnen habitualmente en grupos sobre la llanura africana para observar silenciosamente el ocultamiento del sol en el esplendor de su ocaso. Esta fascinación por el sol no es distintiva de los humanos, sino que parece provenir de las entrañas de nuestra línea evolutiva. Quizás a nosotros, como especie, nos esté destinado ir más allá de la fascinación por uno u otro de estos cuerpos, sol y luna, y podamos algún día permanecer abiertos a la trama completa de los cielos, en la contemplación de sus ciclos y constelaciones. Esta fue parte 3 del capítulo de introducción del libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Kier. Nos escuchamos en la parte cuarta y última del capítulo de introducción, que sigue siendo parte de la función protectora de la luna
y que se refiere en específico al mecanismo lunar.